Hola, vamos a continuar con la clase que habíamos comenzado de conservación de pavimentos flexibles. Habíamos llegado hasta la clase pasada con distintas técnicas de restitución superficial, habíamos mencionado microconcretos, echadas o slurries. Bien, puntualmente hoy vamos a comenzar con lo que es bacheo superficial y profundo, que es donde habíamos dejado. Vamos a ver algunas imágenes y algunas técnicas de reparación y los diferentes tipos de bache, como menciona el título, superficial y profundo, y las tareas de intervención. Bueno, comencemos definiendo lo que es un bache, que son roturas de la superficie que penetran hasta la base o por debajo de ella, ¿sí? Eso es lo que define, o así lo define el Instituto del Asfalto. A su vez, el bacheo es la reparación de los baches y las fallas aisladas de corta longitud, ¿sí? Producto de daños o fatiga de la capa asfáltica. Allí se están viendo dos imágenes de baches donde, bueno, tienen un cierto deterioro ya importante, hay fisuración elevada, acumulación de agua, desprendimiento, como en la foto de la derecha, desprendimiento ya de carpeta y de materiales que están por debajo. Bueno, la acumulación del agua en los baches y la ondulación y las irregularidades que presentan van amplificando o van aumentando la velocidad del deterioro, ¿sí? Bien, la clasificación de los bacheos según la medida correctiva, ¿sí? Bacheo superficial consiste en remover la carpeta asfáltica existente y su reemplazo con una mezcla asfáltica. En general, se busca que el material correctivo sea de características y propiedades similares a la que tiene la carpeta existente. Es decir, si se va a colocar un material para reemplazar el lugar donde se ha retirado el material porque estaba dañado, etcétera, se debe colocar un material de las mismas características del existente, ¿sí? En cuanto al bacheo profundo, consiste en la reparación permanente que se realiza no solamente removiendo la carpeta asfáltica existente, sino demoliendo el material inadecuado de las capas subyacentes, desde la carpeta hasta las profundidades necesarias en que se encuentre un soporte firme o sin deterioro. Es decir, no solo la remoción de la carpeta asfáltica, sino la remoción de las capas que están por debajo de ella y que presenten algún grado de deterioro, y hay que llegar hasta la capa que se encuentre que no tiene un deterioro, ¿sí? Bien, y la clasificación según la evaluación o el estado de situación, nuevamente, el bacheo superficial, que son fallas atribuibles a la capa asfáltica de rodamiento en sí misma o por deficiencia, por mala vinculación entre las capas, y el bacheo profundo falla por insuficiencia de bases o soportes de las capas inferiores. Bueno, acá estamos viendo imágenes de diferentes tipos de bache, ¿sí? Ya con un grado de deterioro importante, donde vemos que la geometría no es regular, siempre tiene geometrías irregulares, pueden estar aledaño a alguna otra estructura, ¿sí? Como un puente, como alguna boca de acceso de cloaca. Bien, hay desprendimiento de material, hay ingreso de agua, daña las estructuras o las capas laterales a donde está el bache, ¿sí? Bueno, se produce un deterioro por fatiga. Bueno, hay un sinnúmero de zonas o de factores que se ven afectadas por la presencia del bache. ¿Cómo es el proceso constructivo? Bueno, se debe realizar una apertura y remoción del material existente. Es decir, si este es el bache, ¿sí? Como está allí esquemático, se debe hacer una apertura y hay que remover el material existente. No se debe rellenar el bache con material a los efectos de, entre comillas, tapar el agujero, ¿sí? Se debe remover el material que está dañado, se lo debe darle una geometría regular, se extrae el material
se prepara la superficie, se la debe limpiar, se debe colocar un riego de liga y se la debe compactar o se debe compactar el material nuevo colocado y se debe terminar. Acá estamos viendo un esquema de retiro del material de la zona del bache en forma regular, la geometría con bordes verticales. No deben colocarse materiales en forma, digamos, con espesores variables, ¿sí? Deben ser en zonas, en distintas superficies, los espesores deben ser constantes, ¿sí? Es por eso que el borde del bache no se hace en forma de cuña, sino que se hace con borde vertical, porque se produce una contención lateral de la mezcla por la presencia del borde vertical cuando se da el pasaje del eje por encima del bache. Bueno, acá estamos viendo otros tipos de intervenciones, un poco mayores a la anterior, y lo que se observa allí es si eso es una apertura correcta o no. Bueno, podemos observar que se ven bordes que no son verticales, que no son regulares, es decir, no hay una geometría, si bien tiende a ser un rectángulo o un cuadrado, no hay una línea recta en las aristas del bache, ¿sí? Esto debe realizarse, puede en una primera etapa hacerse una intervención con apertura de este tipo, pero luego debe procederse a hacer un aserrado perimetral para que el borde sea justamente vertical. Lo mismo en las imágenes inferiores. Esto es un bacheo superficial, se está por colocar una mezcla asfáltica y acá se puede ver que hay una intervención un poco más profunda, puede ser un bacheo profundo, pero presenta la misma situación que el anterior. Los bordes no son verticales y la forma, bueno, tiende a ser una forma regular, pero los bordes no presentan una línea recta. Bien, luego en esas zonas donde se ha realizado un bacheo profundo, se debe colocar el material de base, el material de relleno, que debe ser compactado con equipos normalmente más pequeños que los equipos de compactación para un tramo nuevo, con equipos, por ejemplo, rodillos lisos vibrantes más pequeños, autopropulsados o de tracción manual, algún equipo de compactación por impacto, neumático, también manual, para realizar compactaciones en zonas puntuales. Es importante destacar que la etapa de la compactación de las capas inferiores es fundamental para lograr una correcta tarea de bacheo, ¿sí? Porque las capas que están por encima van a depender del sustento que le brinden las capas que estén por debajo y que estén correctamente compactadas, no por ser una tarea de menor tamaño o tarea periódica, va a ser una tarea de menor calidad como respecto a una capa nueva de un tramo de pavimento, ¿sí? Deben tenerse exactamente los mismos cuidados y controles que en el resto de las otras tareas. Bueno, una vez que se han compactado las capas inferiores, debe ser colocada o restituida la carpeta asfáltica mediante mezcla asfáltica, ¿sí? Las tareas de colocación pueden ser manuales, teniendo los cuidados con respecto a las temperaturas, para no colocar mezclas de rellenos que estén frías y que luego no se pueda obtener la densidad adecuada. Es por ello que aquí se está haciendo un control de la temperatura. Les decía, el material puede ser distribuido en forma manual y luego compactado. Vienen algunos otros equipos más pequeños. Para estas tareas suele disponerse a veces de terminadoras más pequeñas o terminadoras que permitan adecuar el ancho de la colocación a anchos no, digamos, tradicionales de los carriles de 365, puede ser un ancho de 1,50 m, 2 metros, bueno, dependiendo de la capacidad que tenga el equipo de la terminadora.
pero también se requieren muchas tareas manuales de corrección de los bordes, como se están realizando estos dos operarios allí, de extracción de material de los bordes, el sobreespesor de la mezcla asfáltica colocada por encima del nivel de la carpeta existente, son alrededor de 1 centímetro aproximadamente, para que luego con el equipo de compactación se logre que el material nuevo quede al mismo nivel que el material existente de la capa asfáltica. Algunas tareas de compactación, esto no es lo adecuado, debido a que, por un lado, este equipo de compactación de impacto puede ser beneficioso a la hora de una compactación lateral entre el pavimento existente y la nueva capa asfáltica, ya que los equipos, como por ejemplo un rodillo liso, volvemos aquí, ya sea autopropulsado o manual, un rodillo liso, se vea complicado lograr una eficiencia de compactación aquí en el borde. Entonces, con un equipo manual de este tipo podría ser. Ahora, se observa que este mismo equipo de compactación ha sido el que se ha utilizado no solamente para los bordes, como se ve acá, sino también para la zona central. Y allí es donde se incurre en un error, ya que la terminación superficial que va a brindar este equipo sobre el resto del bache no es la adecuada es la que va a dar un equipo como el rodillo liso o rodillo neumático en el caso de que el bache fuera de mayor tamaño. Eso por un lado. Por el otro, la limpieza que se observa en la presencia de materiales que no son los de una mezcla asfáltica, se ven hojas, se ve material suelto en los costados, que pueden contaminar la zona de trabajo, ¿sí? Como se está viendo allí. Bueno, acá se está viendo una tarea de lo mismo que les mencionaba recién. El borde entre la mezcla asfáltica y la cuneta en este caso, que es de hormigón, este borde, ya realizarlo con este equipo de compactación puede ser beneficioso, ya que el equipo de rodillo liso, ubicarlo en la proximidad de la cuneta es difícil, con lo cual en esta zona no se estaría logrando una densidad adecuada. Es por eso que se hace una densificación con este equipo y luego se pasa el rodillo liso. Bueno, la pregunta aquí es si esto es una terminación, ¿sí? Se está observando claramente que hay un desnivel entre el camino, la capa asfáltica existente y el bache realizado, ¿sí? El bacheo realizado, que esta ondulación no es la adecuada, puede haber sido apenas recientemente terminado, producto de que se ha densificado cuando se ha compactado la capa asfáltica, o producto de que las capas inferiores no han sido densificadas en su momento y con el pasaje del tránsito se ha producido una densificación y con su consecuente deformación. Esto lo que hace es que aquí se acumule agua, se empiece a ingresar agua o facilite el ingreso de agua por los bordes, se empieza a generar alguna fisura en la parte central del bache, con lo cual, y hay presencia de agua, se facilita el ingreso y el pasaje de la carga se produce en golpeteo, depende del sentido de circulación, puede ser en este borde o en este borde, con lo cual amplifica las cargas, y si amplifica las cargas aumenta la velocidad del deterioro y obviamente tiene los días contados esta tarea de intervención de bache. Bueno, en cuanto a los aspectos fundamentales para ejecutar los trabajos, hay que hacer un correcto diagnóstico de lo que está pasando, si es del estado superficial, si es un estado de deterioro profundo, cuál va a ser la tarea de reparación, cuál va a ser la elección de los materiales, es decir, qué materiales se van a colocar, tanto en las capas profundas como en las capas superficiales, y obviamente una ejecución rápida de los trabajos para poder liberar el tránsito lo antes posible cuando se ha realizado la intervención, y previo a realizar la intervención, si el bache está ocasionando problemas en la circulación o deterioro en el parque automotor, obviamente que también hay que hacer una rápida intervención para que eso deje de suceder. Bueno, en cuanto a la tarea de bacheo superficial, podemos mencionar el siguiente esquema: unas carpetas, la carpeta existente, perdón, en los laterales. Podemos tener un deterioro, ¿sí? Como se está viendo allí, y algún grado de fisuración. Esto lo correcto va a ser
la remoción de esta superficie, un sellado de las fisuras que podemos tener una vez que se retire esta carpeta o este espesor de carpeta asfáltica. Si tenemos algún deterioro puntual en capas más profundas, también el retiro de la capa profunda en algún sector, puede ser en alguna parte de esta superficie donde se retiró el material, en una parte, o puede ser por debajo de toda la capa asfáltica, dependiendo qué es lo que se analice. Y se debe colocar la mezcla asfáltica con el material similar a lo existente y se debe compactar y se debe nivelar de manera tal que quede, obviamente, al mismo nivel que las capas existentes. Bien, con respecto a un bacheo profundo, ¿sí? Podemos tener un ejemplo como el que estamos viendo allí, donde podemos tener incluso hasta en la parte inferior algún tipo de instalación, ¿sí? Conducción de agua. Pero bueno, si en la zona tenemos una carpeta asfáltica y tenemos suelos o capas granulares, debemos acondicionar el material que está en la parte lateral a la instalación, ¿sí? Ese suelo debe ser compactado, no debe ser suelo suelto, se debe acondicionar correctamente. Luego se deben colocar en un número de capas necesarios, ya sea material o suelo seleccionado, estabilizado, granular. También se puede colocar una capa con dice hidráulico allí, o sea, es decir, cementado, o una mezcla asfáltica como capa en la parte inferior. Todas estas situaciones tienen que ser analizadas en función de los materiales que tengamos al lado y cuál haya sido la tarea. Supongamos que esto es la instalación de una cañería nueva. Bueno, entonces la instalación de una cañería nueva deberá rellenarse con materiales similares a los que tenemos a los costados. Pero si tuviésemos una cañería que ha sido, digamos, estaba rota y ha sido una intervención para la reparación, podemos llegar a tener problemas de humedecimiento en las zonas laterales. Si bien hay que hacer un retiro de material de un ancho suficiente a donde está el caño, suficiente me refiero a intentar llegar a zonas donde no haya habido influencia por la pérdida de agua del caño, por ejemplo, pero a veces eso no es posible. Entonces, cuando esa situación no es posible, colocar a lo mejor los mismos materiales que los laterales puede no ser lo indicado, sino a lo mejor colocar algún material con cemento o algún hormigón de baja densidad, luego para que este material pueda rellenar incluso algunos orificios, bueno, fisuras o que haya dejado la pérdida de agua para estabilizar toda la zona inferior. Luego de ello hay que hacer un riego de liga de toda la caja de apertura, ¿sí? Con material ligante asfáltico. Se debe colocar una base asfáltica o se puede rellenar con RAP. El RAP es el reciclado de las capas asfálticas. Con el material de fresado que veíamos cuando hacíamos la apertura, que yo les mencionaba que era un cilindro con puntas que va disgregando y va rompiendo la superficie de la capa asfáltica. Ese material que se extrae recibe el nombre de RAP y que puede ser mezclado con asfalto y generar nuevas mezclas asfálticas. No vamos a ingresar en ese tema, pero bueno, lo mencionamos como una opción. Bueno, acá podemos colocar una base asfáltica y por encima la capa asfáltica ya de la última carpeta que se va a colocar. Bueno, continuando con algunos otros ejemplos, supongamos lo que les mencionaba recién, la intervención de una cañería, producto de que se ha roto, podemos llegar a tener algunos espacios como estos que se están observando, a veces no se dispone del espacio suficiente para hacer una apertura mayor, entonces la colocación de un hormigón de baja densidad que permita el relleno de estos huecos o cavidades que quedan a los costados,
se puede colocar un chapón que va a ser provisorio a los efectos de dotar de un tiempo de fraguado de este material, y habilitar provisoriamente el tránsito, por ejemplo. Luego se puede retirar este chapón y se coloca, bueno, acá menciona RAP, o puede ser RAP provisorio, para liberar el tránsito, y luego extraer el RAP, y luego extraer el chapón, y luego colocar la mezcla asfáltica para terminar la obra, siempre previo a realizar un riego asfáltico antes de colocar la mezcla asfáltica en los laterales y en los bordes de la apertura. Bueno, ¿qué se debe observar y qué se debe controlar? Bueno, la evaluación visual de la superficie terminada o de las tareas de ejecución, siempre revisando bordes verticales, geometría regular, aristas rectas, riego de toda la superficie, que cubra absolutamente toda la superficie, no un riego parcial o riego con hilos de riego, sino que tiene que ser un pulverizado que cubra la superficie completa, una colocación de material adecuado, una compactación adecuada con el equipo adecuado, y posteriormente los controles de extracción de testigos y de muestras. Se puede auscultar con ensayos de DCP, que ya lo hemos mencionado. En la zona donde se extrae el testigo se puede auscultar hacia abajo cómo ha quedado las capas inferiores, o antes de llegar a esa situación, hacer controles de DCP periódicos a medida que se va avanzando en la tarea. Es decir, se extrajo una capa, se colocó una capa nueva, se la controla, se coloca otra capa nueva, se la vuelve a controlar, y así hasta llegar a hasta la última capa. Y obviamente todas estas tareas junto con los ensayos de laboratorio. ¿Cuáles son las fallas más comunes? Bueno, no se cumplen con los espesores de los materiales colocados, no se cumple con el tipo de mezcla, por ejemplo, que tenga un tamaño máximo de 20 milímetros. Doy un ejemplo, no quiere decir que sea siempre el mismo relleno de material. No cumplir con la compactación, esto es un error muy frecuente, ya sea en los bordes, ya sea porque no se dispone del equipamiento adecuado. No cumplir con la calidad de los hormigones, ¿sí? Cuando se hace un relleno con hormigón en las partes inferiores. La mala calidad del suelo de asiento y el no acondicionamiento de ese suelo de asiento, es decir, de la subrasante. Y lo que hemos mencionado varias veces, un deficiente encuadre de la superficie, es decir, porque no hay una geometría adecuada, no hay un aserrado, no hay aristas rectas, bueno, etc. Todo esto que hemos ya estado mencionando. Bueno, vamos a ver algunas imágenes de falla, ¿sí? Fíjense, se ha hecho una tarea de intervención en este rectángulo, pero en las inmediaciones de ese rectángulo, como estoy marcando allí con el mouse, se observa una presencia de fisuras, es decir, que posiblemente se ha, digamos, realizado esta intervención en esta zona, pero debería haber abarcado una zona un poco mayor, ¿sí? Porque esta presencia de fisuras, el ingreso de agua y el deterioro aquí en los bordes, va a generar la rotura muy rápidamente de este nuevo material, que si se ha realizado correctamente en todas sus capas, se va a ver, digamos, deteriorado mucho más rápido, y su duración, su vida útil, se va a ver disminuida. Bueno, en esta foto está más que evidente, se observa digamos, un desnivel entre el material de la intervención y las capas existentes, hay desprendimiento de material, se observa que no hay una terminación superficial adecuada, se ven agregados, digamos, que están dispersos, una segregación, bueno, un sinnúmero de defectos. Aquí se observa que no hay una arista recta, por aquí sí se puede observar una arista más recta, la geometría intenta ser regular. Bien, son tareas, son fallas que se deben corregir, que no deben realizarse de esa manera. Luego podemos realizar extracciones de testigo, como les decía, donde aquí básicamente se observa una capa asfáltica en un bache colocado, donde se observa que no hay una geometría regular. Fíjense que la arista no es recta tampoco.
y el hormigón que está en la parte inferior, fíjense que con solo la broca de la extracción de testigo se observa un desgranamiento del material, con lo cual lo que está indicando es que la capa de sustento de la capa asfáltica que está por encima muy probablemente no dote a la estructura de la calidad y del aporte estructural suficiente. En la foto de la derecha, ¿qué se observa? Se observa un hormigón posiblemente de mejor calidad, pero fíjense el espesor muy pequeño que se ha colocado de capa asfáltica. Esto podría ser un espesor insuficiente, y ya como hemos visto en algunos en los cálculos anteriores, existe una relación modular y de rigideces de los espesores respecto de las capas que están inferiores y las capas superficiales, con lo cual aquí podemos tener algún tipo de inconveniente respecto a ese comportamiento. Bueno, aquí hay un cierre ejecutado con hormigón y una capa muy delgada de mezcla asfáltica que bueno, va a ser eliminado por el tránsito, como lo está haciendo allí. Se empiezan a observar algunos desprendimientos. También se observa que posiblemente no se haya colocado el riego de liga, porque debería verse sobre la superficie del hormigón, no de esta coloración, sino de una coloración más oscura, producto del color del asfalto, que es negro. La mezcla asfáltica obviamente va a tender a desprenderse de la superficie del hormigón. Bueno, acá lo que se está observando es, primero, una intervención en la cuneta. Fíjense que la forma no es regular, para nada. Se ha colocado el material directamente sobre la geometría que tenía la rotura. Esto va a generar, cuando veamos en la parte de hormigones, las intervenciones, posiblemente roturas de los bordes, porque la geometría no es regular, no tiene aristas lineales y bordes ortogonales. Y esta rotura, justamente en la zona donde circula el agua, que es la cuneta, va a generar el ingreso de agua en las capas inferiores, generando rotura en la cuneta, si es que pasa algún tránsito por la cuneta, o el ingreso de agua en las capas inferiores de la tarea de bacheo con asfalto que se ha realizado, sí va a generar deterioro, producto de que por allí sí pasa el tránsito, ¿sí? Entonces, cómo una intervención va a dañar a la otra porque una está mal ejecutada, por ejemplo. Bueno, esta es una imagen de la anterior. Fíjense que tenemos esta intervención allí y todo un bache, todo un bacheo realizado en esta zona. ¿Qué se observa? Se observa primero que hay como irregularidades superficiales en toda la superficie, y por otro lado aspectos de segregación en la superficie de la mezcla asfáltica colocada. Hay una diferencia de nivel que es apreciable. Bueno, la terminación no es la adecuada, más allá de lo que mencionamos en la imagen anterior, que el posible deterioro que presente por la presencia de esta tarea en la cuneta inadecuada. Bueno, algunos análisis de caso. Acá vemos un fresado. Esta es la superficie que queda luego de pasar la fresa. Se ha limpiado, se viene colocando el riego. Fíjense que cubre toda la superficie, y una vez que está toda cubierta, la colocación de la mezcla asfáltica puede ser descargando la mezcla sobre la superficie y luego distribuyéndola con ese equipo, como se ve allí, con una pala que es de ancho regulable. También puede ser con algún equipo más pequeño, como una Bobcat, y luego hay que realizar las tareas de compactación previo al acondicionamiento de los bordes, ¿sí? De los bordes con tareas manuales, de rastrillos, y digamos, el equipo de compactación, un rodillo liso, asienta sobre el material nuevo colocado y sobre la capa existente. Este material debe ser recogido y extraído, cosa de que el rodillo pueda, digamos, deslizarse sobre la superficie de la capa existente y no sobre este material suelto, ya que este material suelto influiría en la nivelación
de la capa asfáltica colocada recientemente, porque la rueda apoyaría, o el rodillo apoyaría sobre material suelto que está por encima de la capa asfáltica existente, ¿sí? Dándole una irregularidad en la terminación. Bueno, allí se está viendo el rodillo liso que está generando la tarea de compactación, y acá vemos la terminación superficial del bache que veíamos recién. Bien, hasta aquí es la clase de hoy. Vamos a retomar la clase siguiente con los temas de la planificación. Es una clase, la del día de hoy, tendiente a análisis de casos y algunas consultas que hayan quedado o algunas observaciones en cuanto a las imágenes que se han visto. Vamos a conversarlas en la clase de consulta que está establecida o que quedará establecida para más adelante.